conflicto de lo que ha venido a resolver. Bueno, pues pendientes del papel que tenga Donald Trump en este conflicto, vamos a mirar al que es su principal rival, vamos a mirar a China, hoy con informaciones de que están planeando un boicot contra productos estadounidenses, con el boicot precisamente a los aviones Boeing, que se anunciaba también esta misma mañana, retirada de visados a Estados Unidos. Emiliano, ¿en qué punto está la guerra comercial entre China y Estados Unidos y hasta dónde puede llegar un Xi Jinping que hoy hablaba de que se está alterando el orden económico mundial? Pues como otra decisión poco acertada del señor Trump, que es despertar al dragón y el nacionalismo chino. Entonces, bueno, pues Xi Jinping ya está cansado, evidentemente no ha cumplido el objetivo que tenía Trump, que era que le llamara para entablar una negociación. Eso, desde el punto de vista de la identidad china, de la forma de ser de los chinos y de la filosofía china, no lo va a hacer jamás. Nunca se va a postrar frente a Estados Unidos pidiéndole que negocie con China para que no le imponga la guerra los aranceles que le ha ido poniendo. Y como bien sabes, lo primero que ha hecho Xi Jinping y corto ni perezoso ha sido irse a Vietnam, Malasia, que lo visitará mañana, y Camboya, en un intento de volver a ejercer ese control económico-comercial en la zona de ASEAN, que es una de las zonas estratégicas sobre las que Estados Unidos quería recuperar influencia desde la administración de Obama. Es decir, recordemos que el Trans-Pacific Agreement se lo cargó también el señor Trump, porque era otra de las ideas que tenía la administración Obama para ya no mirar tanto hacia el Atlántico, sino mirar más hacia el Pacífico como nueva zona estratégica desde el punto de vista económico-comercial. Entonces, Xi Jinping lo ha visto clarísimo, ha visto también cuáles son, a pesar de la interdependencia que hay entre ambas economías, ha visto cuáles son las debilidades de la economía y de la industria norteamericana, y es muy consciente que en una guerra puramente comercial tiene todas las de ganar, a pesar de las consecuencias negativas que eso va a suponer en el comercio internacional, en las cadenas de suministro y en el crecimiento económico general, donde estaremos todos pues, en recesión o en la entrada de la recesión. Entonces, sinceramente, otro gran error de meterse en una guerra comercial sin conocer las debilidades, porque quiere proteger a los constructores de automóviles, pero va a perjudicar al resto de los 130 millones que son en Estados Unidos, que son consumidores, para proteger una industria que prácticamente no tiene, que la tenía deslocalizada. Y si mirásemos por sectores económicos, lo que pretende el señor Trump es irrealizable en el plazo que lo quiere. No van a volver las empresas a establecer industria manufacturera o industria automovilística o industria siderúrgica cuando los costes de producción llevaron a deslocalizarlo y a buscar esa mano de obra barata. Entonces, ¿qué es lo que ha conseguido? Enfadar al dragón. Y el dragón no se va a quedar de manos cruzadas. Por lo tanto, que se atengan las consecuencias, porque además de una campaña masiva de medios de redes sociales para boicotear los productos norteamericanos, como ya hicieron los canadienses, y dentro de poco me imagino que hará también México y otros países afectados, pues ya está moviendo el ajedrez. Ese ajedrez yo me voy a hacer con Vietnam. Vietnam, Malasia ha sido objeto de aranceles. Los primeros que negociaron o que pidieron la negociación con la administración estadounidense fueron los vietnamitas también, al igual que los japoneses. Pero los japoneses empezaron a vender deuda norteamericana, cosa que también está haciendo China y cosa que también está devaluando el yuan. Es decir, se acaba de meter en una guerra global y no tiene el músculo suficiente para soportar esa guerra global. Y ahora no sabe cómo salir y nos está arrastrando a los demás. Porque claro, el problema que tenemos, o el dilema que tenemos los europeos es, acabas de mencionar que Maros Sefcovic, el comisario de comercio, ha dicho que no lo declara, es decir, que vamos a entrar en guerra comercial sí o sí con aranceles y con nuestro reglamento de medidas de cohesión económica. Pero ahora tenemos que ver dónde va esa sobrecapacidad que tiene China, porque lo más probable es, si perdemos si pierden el mercado norteamericano, es que tratan de venir al europeo. ¿Qué nos lleva a eso? A tratar de incrementar también los aranceles a los productos chinos, por lo cual los chinos también tomarán represalias respecto a los productos europeos. Es decir, que nos ha puesto en un dilema que nos está arrastrando a la guerra con China, y los europeos estamos hablando ya no de risking o de coupling, como queramos verlo, sino estamos hablando, el propio Maros Sefcovic, que estuvo el 27 de marzo en Pekín, habló de re-engagement, es decir, de volver otra vez a reunirse o a establecer las relaciones con China, especialmente impulsando el acuerdo de inversiones que se firmó en el 2000 y que no hemos sido capaces de que entre en vigor, o la posibilidad de hacer un acuerdo comercial. Es decir,
ahora China está mostrando realmente qué dimensión tiene económica y comercial, y los europeos estamos siendo, sin quererlo, arrastrados por la nefasta política comercial y de medidas adoptadas por el señor Trump. Es decir, que nos vamos a ver disparados por los dos lados, por el lado norteamericano y por el lado chino, desafortunadamente para la economía y el comercio europeo. Bueno, pues pendientes de China, del acercamiento de la Unión Europea y también de cómo responde a esta guerra comercial que ha empezado Donald Trump y que ya parece no tener fin. Eduardo, te quiero preguntar por esto. Hablabas antes de que en China son conscientes de que una guerra militar ahora mismo no les interesa, pero la guerra comercial parece que sí que la compran y que van muy en serio, ¿no? ¿Hasta dónde crees que puede llegar Xi Jinping? Bueno, Xi Jinping puede llegar hasta realmente donde quiera, porque es un presidente vitalicio, no lo olvidemos, ¿eh? Y no va a ser cuestionado absolutamente por nadie. Hay bazas a favor de uno y de otro lado. Si nosotros miramos el mapa comercial internacional de quién es el primer socio internacional en el mundo, veríamos todo pintado de rojo chino. África, Latinoamérica, Asia, incluso países como España. Parece que eso es incuestionable y que tiene una ventaja poderosa. Pero lo ha señalado Emiliano, sobrecapacidad, ¿no? ¿Dónde vamos con la sobrecapacidad? El consumo interno de Estados Unidos supone aproximadamente el 70% de su Producto Interior Bruto. El consumo interno de China apenas supera el 30%, lo cual la convierte en una nación que necesita desesperadamente canalizar esa sobrecapacidad a otros escenarios. Esa es la baza, la única baza que puede jugar Estados Unidos y la administración Trump frente a una guerra comercial contra China. Es aguantar la mano y subir la apuesta y esperar que se quede sin dinero para la siguiente mano, ¿no? Y llevarse la mano precisamente, simplemente de esa forma, ¿no? Tenga lo que tenga en las cartas, ¿no? Bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay dos aspectos que son muy sintomáticos de esta guerra. El primero de ellos es, lo hemos visto, el sector aéreo. Dentro de poco voy a publicar un informe sobre esto y lo estoy siguiendo muy de cerca. Boeing es una empresa absolutamente estratégica para Estados Unidos. Forma parte de su conglomerado militar. Tiene una tecnología de absoluta vanguardia, pero al mismo tiempo Boeing comercial, esos aviones a los que subimos día a día, nunca ha estado en peor situación, históricamente hablando. Nunca ha estado en peor situación. Si se le cierra las puertas del mercado interior más potente del mundo, que es el de China, y hoy las líneas aéreas se sustentan más que por los viajes internacionales, por los vuelos internacionales, las líneas internacionales por los desplazamientos internos, pues vemos que es una amenaza poderosísima para ponerlo en quiebra. ¿Qué ocurre? Que Trump sabe lo que ha ocurrido en otros sectores. China empieza como replicante, luego llega a un acuerdo con una posición mayoritaria y finalmente aprende todo lo que tiene que aprender, es como un parásito en ese sentido, y llega un momento en que supera al animal que ha parasitado y sobrevive a este. Yo creo que en el caso de Boeing no se pueden permitir ese lujo. En el caso de los autos ocurre otro tanto. Los días de Lee Iacocca no volverán nunca. Lo siento, Trump, pero Lee Iacocca no volverá nunca. Los días de Detroit, que hoy se conoce como el cinturón del óxido, porque realmente ha sido una de las zonas más deprimidas, no solamente exigiría la inversión extranjera, sino la capacitación y la adecuación de los salarios de los norteamericanos al juego del comercio en este sector a nivel mundial. Y creo que por eso no iban a pasar ni siquiera los propios americanos. Si se ha deslocalizado este sector, ha sido para mantener vivo un sector mucho menos eficiente que el europeo, el caso de los automóviles, e incluso que el chino o el japonés o el coreano. Se habían quedado muy atrás en niveles de calidad, en niveles de satisfacción, en niveles de preferencia, en relación calidad-precio, etcétera, ¿no? Con lo cual, simplemente con estos dos frentes, el del automóvil y el del sector aéreo, Estados Unidos ya lo tiene bastante complicado. Solamente, y para terminar, quería volver al tema de Ucrania. Yo creo que lo ha señalado muy bien Carlos, y con esto le cedo la palabra, cómo Zelensky deja
que los hermanos mayores decidan por él lo que va a ser su país. Es que no ha sido ni invitado a las conversaciones iniciales entre Estados Unidos y Rusia. O sea, es de un nivel de humillación sin precedentes, ¿no? Y ahora, sin embargo, hemos oído hace unas horas que vuelve a necesitar a Zelensky para amagar con Rusia, porque Rusia no está cumpliendo los planes de paz que él quiere. Y Rusia no va a cumplir los planes de paz que Estados Unidos quiere, porque, insisto, el tiempo juega a su favor y la guerra, efectivamente, si se hubiera acabado hace un año, como ha señalado Carlos, pues que me quede como estoy, como el chiste, ¿no? Hubiese sido mucho mejor. Incluso hubiese sido mucho mejor si volviésemos a los acuerdos de Minsk, en donde incluso tenía la propiedad del territorio a cambio de una autonomía de la población rusa. Es que ellos solos han cavado su tumba en este sentido. Desde cómo responda China a Estados Unidos estos aranceles anunciados por parte del presidente de Estados Unidos, por parte de Donald Trump, también han afectado a algunas de las empresas más importantes en Estados Unidos. Vamos a hablar precisamente de Apple. Ayer hablaba el propio presidente de Estados Unidos de algunas medidas para intentar ayudar a estas empresas estadounidenses. Decía que había mantenido conversaciones con Tim Cook, con el CEO de Apple. Pues ojo a la información que aparece ahora. Al parecer, Apple habría importado iPhones por valor de 2.000 millones de dólares desde India a Estados Unidos antes de los aranceles de Trump. Es lo que apuntan datos de aduanas. Foxconn envió la mayor cantidad de iPhones en un mes con un valor de 1.300 millones de dólares desde India a Estados Unidos antes de los aranceles de Trump. Esta es la jugada de Apple para protegerse precisamente de esta guerra comercial desatada por Trump por Estados Unidos. Según apuntan los datos de aduanas, Apple habrá importado iPhones por valor de 2.000 millones de dólares desde India a Estados Unidos. Hablaba incluso de aviones que llevarían estos iPhones. Muy pendientes de esta información, el foco está puesto en China y en Estados Unidos. Carlos, te quiero preguntar lo mismo, ¿hasta dónde va a llegar esta guerra comercial? Igual que antes aludíamos a la paciencia de Donald Trump, ¿hasta dónde va a llegar la paciencia de Xi Jinping? Bueno, a ver, después de trabajar ya muchos años con los chinos, uno empieza a entender su forma de pensar y algo que sorprende, sobre todo para los estándares occidentales, es la resiliencia del pueblo chino. La resiliencia no solo en el sentido de que es un pueblo que aguanta mucho más, sino la resiliencia en el sentido de seguir y aceptar las políticas de su gobierno. En otras palabras, al señor Trump, venderle a los norteamericanos que no van a recuperar su empleo en un año o en 2 años, que se está complicando el que las fábricas estadounidenses regresen a Estados Unidos como él lo había prometido, le va a costar mucho trabajo y le va a costar muchos votos. Y sin embargo, cuando volteamos a ver a China, ellos no tienen ese problema. En China, si el señor Xi Jinping da un mensaje al pueblo diciéndole, señores, es momento de apretarnos el cinturón, de aguantar, no vamos a poder disfrutar como lo hemos hecho en el pasado, pero ya vendrán tiempos mejores, el pueblo chino reacciona. Justamente en ese sentido, no tiene problema el señor Xi Jinping para venderle esta idea. Y además, obviamente, no tienen el problema de tener que cumplir con una cuota política. Es decir, el señor Xi Jinping no va a perder adeptos para reelegirse o para ir a la votación porque su sistema no funciona así. Entonces, Estados Unidos está ahorita contra la pared porque quiere pelear una guerra comercial con China que no va a ganar nunca, que honestamente no la va a ganar nunca. Y además tiene que mantener la credibilidad interna después de todo lo que ha prometido el señor Trump a la gente que votó por él. La única razón por la que vimos las votaciones abrumadoras por el señor Trump era justamente estas promesas de que le iba a regresar a los obreros sus salarios de $25 la hora y les prometió, va a haber empresas que van a venir a pagarte lo que tú ganabas, $25 la hora. Eso es imposible, eso no va a suceder. Ahora, por otro lado, esta guerra comercial tiene un protagonista que de pronto pareciera que no lo ponemos no lo ponemos sobre la mesa y que creo que es el más importante, son justamente las empresas norteamericanas. A ver, tratemos de entender cómo funcionó el esquema. Estados Unidos
perdió la productividad interna, es decir, desde el punto de vista de manufactura, la perdió completamente. ¿Por qué? Pues por los salarios altos. Es impensable que un obrero de línea de producción gane $25 la hora. Eso es impensable, o sea, no hay empresa que lo pague. Entonces, las empresas estadounidenses, para ser competitivas, se salieron de Estados Unidos a producir a otros países. Y eso hizo que las empresas estadounidenses no solo se mantuvieran como competitivas, sino que crecieran. Entonces, ahora, ese gran éxito de la empresa estadounidense, sí es cierto, producen en Taiwán, producen en China, producen en México, ahí llevan su manufactura, pero al final del día esos productos regresan al mercado estadounidense y le generan ganancias a las empresas estadounidenses, no solo en Estados Unidos, sino fuera, como el iPhone, por ejemplo. Entonces, automáticamente, si tú le pones aranceles a los productos que vienen de fuera, estás condenando a tus propias empresas, que son las que te pagan los impuestos. Vas a llevar a la quiebra a muchísimas empresas no chinas, no europeas, no mexicanas, sino vas a llevar a la quiebra a empresas estadounidenses. Y por obvias razones, esas empresas no van a poder regresar a producir a Estados Unidos. Eso es un círculo vicioso. Yo no soy ni optimista ni soy pesimista, soy posibilista. La posibilidad de que Estados Unidos gane una guerra comercial es prácticamente nula. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer el resto del mundo? ¿Va a quererse alinear con Estados Unidos? ¿Va a quererse alinear con Estados Unidos tratando de que la situación le funcione en un futuro no muy lejano? ¿O va a decidirse a seguir su actividad comercial contando con que Estados Unidos ya no está ahí? Y entonces Estados Unidos se quedaría aislado, como lo estuvo China durante muchos años. Y pues esto traería por consecuencia que no solamente Estados Unidos perdiera la facilidad de manufactura, como ya le pasó, sino que además perdiera el liderazgo empresarial en el mundo, que ese es lo que ahorita está en riesgo. Entonces, no le veo salida fácil a Estados Unidos de esta guerra comercial que el señor Trump inició, y creo que mientras más rápido la termine, menos van a ser los daños que va a causar el señor Trump. Sí, muy pendientes de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. Carlos, Eduardo, Emiliano, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más por aquí. Placer, muchas gracias. Muy buenas tardes. Sergio, gracias. Nosotros que precisamente vamos a ahondar más en esta guerra comercial desatada por Donald Trump. El presidente de Estados Unidos acaba de responder al golpe de China. Les contábamos la suspensión de